En el desierto de Sonora, donde el sol derrite el asfalto y el silencio pesa más que el aire caliente, hay una carretera que guarda un secreto enterrado durante 32 años. En marzo de 2024, cuando las máquinas excavadoras comenzaron a expandir la autopista Federal 15, los trabajadores encontraron algo que no debería estar ahí. Algo que cambiaría para siempre la historia de 4 personas que desaparecieron en 1992. Y la verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche de agosto, cuando el mundo dejó de buscarlos. Esta es la historia de un matrimonio, 2 ingenieros y un misterio que permaneció oculto bajo toneladas de concreto y arena. Una historia donde cada respuesta genera 10 preguntas más, y donde la verdad es más perturbadora que cualquier teoría que se haya propuesto durante 3 décadas. Porque lo que encontraron no fue solo evidencia física, fue una cápsula del tiempo que contenía las últimas horas de vida de 4 personas que confiaron en el lugar equivocado, en las personas equivocadas, y que pagaron el precio más alto por estar en el momento y lugar incorrectos. Si quieres descubrir qué fue lo que realmente sucedió, quédate hasta el final de este episodio. Y si estas historias te mantienen despierto por las noches tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana desenterramos verdades que estuvieron ocultas durante años. Historias reales que desafían todo lo que creíamos saber. Agosto de 1992. El calor en Sonora era insoportable, incluso para los estándares del desierto. La temperatura alcanzaba los 43 grados a la sombra, y la carretera Federal 15, que conecta Hermosillo con Guaymas, parecía un espejismo interminable de asfalto ondulante. Era una época diferente. No había teléfonos celulares en cada bolsillo, no había GPS para rastrear cada movimiento, no había cámaras de seguridad en cada esquina. Si desaparecías en medio del desierto, simplemente desaparecías. Roberto Maldonado tenía 38 años, era ingeniero civil de la Ciudad de México y llevaba 6 meses trabajando en un proyecto de modernización de carreteras en el norte del país. Su esposa, Patricia Vega, de 35 años, profesora de literatura, había decidido acompañarlo durante las vacaciones de verano. Querían reconectar después de un año difícil, donde el trabajo de Roberto lo había mantenido alejado de casa más tiempo del que ambos hubieran deseado. Patricia había empacado sus libros favoritos, una cámara Kodak desechable y muchas esperanzas de recuperar la chispa que sentían que se estaba apagando en su matrimonio. Con ellos viajaban 2 colegas de Roberto, Andrés Fuentes, 32 años, ingeniero geotécnico especializado en suelos desérticos, y Carmen Ortiz, 29 años, arquitecta paisajista contratada para el mismo proyecto de infraestructura. Los 4 habían decidido hacer un viaje de fin de semana a las playas de San Carlos, a unas 2 horas de donde trabajaban. Era el 15 de agosto, un sábado por la tarde, y planeaban regresar el domingo por la noche. Salieron de Hermosillo a las 4 de la tarde en una camioneta Ford Bronco azul del año 1989, placas de la Ciudad de México. Roberto conducía. Patricia iba en el asiento del copiloto con su cámara lista para capturar el paisaje desértico que tanto le fascinaba. Andrés y Carmen iban en los asientos traseros, revisando mapas y bromeando sobre las olas que esperaban encontrar. La última vez que alguien los vio con vida fue a las 5:20 de la tarde, cuando se detuvieron en una gasolinera a 80 kilómetros al sur de Hermosillo. El empleado de la gasolinera, un hombre llamado Esteban Ríos, los recordaría perfectamente años después. Dijo que parecían alegres, relajados. Roberto llenó el tanque mientras Patricia compraba agua embotellada y snacks.
Andrés preguntó por el estado de la carretera más adelante, y Esteban le dijo lo que le decía a todos los viajeros, que tuviera cuidado con la neblina del desierto después del atardecer, que a veces aparecía de la nada y reducía la visibilidad a cero. Carmen tomó una fotografía del letrero de la gasolinera. Esa fotografía nunca fue revelada. Pagaron en efectivo. Roberto dejó una propina generosa y se fueron. Esteban los vio alejarse por la carretera, la Bronco azul, perdiéndose en el horizonte ondulante del calor. Esa fue la última vez que alguien admitió haberlos visto. Deberían haber llegado a San Carlos a las 7 de la noche. No llegaron. A las 9 de la noche, el hotel donde tenían reservación llamó al número de contacto que Roberto había dejado. Nadie contestó. A las 11 de la noche, un compañero de trabajo de Roberto intentó comunicarse a su Viper. Nada. Al día siguiente, cuando no se presentaron a devolver la camioneta rentada, la empresa de renta comenzó a preocuparse. El lunes por la mañana, cuando Roberto no apareció en la oficina de trabajo, su supervisor llamó a la policía. La búsqueda comenzó inmediatamente. Patrullas recorrieron cada kilómetro de la carretera federal 15 entre Hermosillo y Guaymas. Helicópteros sobrevolaron el desierto buscando señales de un vehículo accidentado. Grupos de rescate voluntarios caminaron por el desierto con perros entrenados. Familiares llegaron desde la Ciudad de México con fotografías, ofreciendo recompensas, rogando por información. Durante 3 semanas, la búsqueda fue intensa, desesperada, exhaustiva. No encontraron nada, ni la camioneta, ni cuerpos, ni señales de que hubieran salido de la carretera, ni evidencia de secuestro, ni peticiones de rescate, nada. Era como si los 4 hubieran sido absorbidos por el desierto, evaporados por el calor implacable de Sonora. La gasolinera donde fueron vistos por última vez estaba a 80 kilómetros de Hermosillo. San Carlos estaba a otros 120 kilómetros más adelante. En esos 200 kilómetros de carretera desértica, 4 personas y una camioneta simplemente dejaron de existir. La carretera federal 15 en ese tramo era conocida por los locales como el Corredor del Silencio. No por los desaparecidos, que en aquel entonces no eran tantos como para generar una leyenda, sino por la absoluta desolación del paisaje. Kilómetros y kilómetros de desierto plano, interrumpido ocasionalmente por formaciones rocosas que parecían surgir de la tierra como huesos antiguos. El viento soplaba constantemente, creando remolinos de arena que danzaban sobre el asfalto. Por las noches, la temperatura bajaba drásticamente y la oscuridad era tan completa que los faros de los autos parecían débiles intentos de desafiar un vacío absoluto. En 1992, esa carretera no tenía el tráfico que tiene hoy. Podías conducir durante 30 minutos sin ver otro vehículo. Las estaciones de radio se perdían en la estática después de alejarte de las ciudades principales. Los únicos puntos de referencia eran pequeñas cruces blancas al lado del camino, marcando lugares donde otros viajeros habían tenido menos suerte. Y de vez en cuando, un puesto de tacos abandonado o una gasolinera solitaria que parecía existir más por terquedad que por rentabilidad. Los investigadores que tomaron el caso eran de la Policía Judicial del Estado. El comandante a cargo era Héctor Villarreal, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en casos difíciles. Había trabajado en homicidios, secuestros, tráfico de drogas, pero este caso lo desconcertó desde el principio. No había cuerpo del delito, no había evidencia de violencia, no había testigos más allá del empleado de la gasolinera, no había móvil aparente. Las teorías comenzaron a circular. La primera y más obvia era un accidente.
Quizás Roberto se salió de la carretera, tal vez tratando de esquivar un animal o cegado por el sol del atardecer. La Bronco podría haber caído en un barranco o quedado enterrada en una de las muchas áreas de arena suelta que bordeaban la carretera. Pero los helicópteros habían sobrevolado cada metro del desierto circundante. Los equipos de tierra habían caminado en cuadrículas metódicas. Un vehículo azul brillante del tamaño de una Bronco no podía simplemente desaparecer. La segunda teoría era más siniestra: secuestro. En 1992, los cárteles de la droga estaban expandiendo sus operaciones en Sonora. La carretera Federal 15 era una ruta conocida para el trasiego. Quizás Roberto y su grupo habían visto algo que no debían. Quizás alguien pensó que eran policías encubiertos o agentes federales. Pero no hubo llamadas de rescate. No hubo cuerpos dejados como mensaje. Los cárteles no tenían razón para hacer desaparecer sin rastro a un grupo de profesionistas de la Ciudad de México que claramente no representaban ninguna amenaza. La tercera teoría era la que susurraban los locales, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta: fuga voluntaria. Quizás las dos parejas habían planeado desaparecer juntos, comenzar una nueva vida lejos de sus responsabilidades. Pero los familiares rechazaban esta idea con vehemencia. Roberto acababa de recibir un ascenso. Patricia amaba su trabajo como profesora. Andrés estaba comprometido para casarse en diciembre. Carmen había comprado un departamento nuevo en la Ciudad de México apenas 2 meses antes. Ninguno tenía deudas significativas. Ninguno había vaciado cuentas bancarias. Ninguno tenía razón aparente para huir. Héctor Villarreal trabajó el caso durante 6 meses. Entrevistó a más de 200 personas. Revisó registros de hospitales, morgues, cárceles. Coordinó con policías de otros estados. Contactó a Interpol por si habían cruzado la frontera. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Cada teoría se desmoronaba bajo escrutinio. El caso se volvió su obsesión personal, el fracaso que lo perseguiría por el resto de su carrera. Para 1993, la búsqueda oficial había terminado. Las familias, devastadas y sin respuestas, contrataron investigadores privados que tampoco encontraron nada. Las fotografías de Roberto, Patricia, Andrés y Carmen se unieron a las decenas de carteles de personas desaparecidas que cubrían las paredes de las estaciones de policía en todo Sonora. Con el tiempo, el caso se convirtió en una historia más del desierto. Una advertencia que los padres contaban a sus hijos: ten cuidado en la carretera, porque el desierto no devuelve lo que se lleva. Pero había algo que nadie sabía, algo que permanecería oculto durante 32 años. A solo 40 kilómetros de donde fueron vistos por última vez, justo debajo de la carretera Federal 15, en las entrañas del desierto de Sonora, yacía la respuesta a todas las preguntas que habían atormentado a las familias durante décadas. En el año 2000, la carretera fue repavimentada. Los trabajadores pusieron nuevas capas de asfalto sobre el antiguo camino. En 2010, se ampliaron los carriles en algunas secciones. En 2015 se instaló nueva señalización. Cada vez, las máquinas pasaban sobre el mismo lugar, sin saber lo que había debajo. El tráfico aumentó año tras año. Miles de vehículos transitaban diariamente, conduciendo literalmente sobre un secreto enterrado. Héctor Villarreal se retiró de la policía en 2005. El caso de los 4 desaparecidos nunca se resolvió oficialmente. En sus últimos años de servicio, cada vez que conducía por la carretera Federal 15, reducía la velocidad al pasar por ese tramo. Miraba hacia el desierto y se preguntaba dónde estaban, qué les había pasado, por qué no pudo encontrarlos. Se preguntaba si alguna vez alguien descubriría la verdad,
o si el desierto guardaría su secreto para siempre. No sabía que la respuesta estaba literalmente bajo sus ruedas cada vez que pasaba por ahí. No sabía que tendría que pasar otra generación antes de que alguien descubriera lo que realmente sucedió aquella noche de agosto de 1992. No sabía que cuando finalmente se revelara la verdad, esta sería más extraña y más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Marzo de 2024. El gobierno federal anunció un proyecto ambicioso de modernización de infraestructura que incluía la expansión de la carretera federal 15 a 3 carriles en cada dirección. El tramo entre Hermosillo y Guaymas sería uno de los primeros en renovarse. Era un proyecto de $1,000 millones que prometía reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial. Las obras comenzarían en abril y se extenderían durante 18 meses. La empresa constructora encargada era Infraestructura y Desarrollo del Norte, una compañía con sede en Monterrey especializada en proyectos carreteros. El ingeniero jefe de la obra era un hombre llamado Daniel Chávez, 42 años, con 20 años de experiencia en construcción de carreteras. Había trabajado en proyectos similares en Chihuahua, Coahuila y Durango. Era meticuloso, profesional y conocía bien los desafíos de construir en el desierto. El 12 de abril, las excavadoras comenzaron su trabajo. La expansión requería excavar hasta 2 metros de profundidad en algunos puntos para establecer nuevas bases de concreto y sistemas de drenaje mejorados. El primer día transcurrió sin incidentes. Removieron toneladas de arena y roca. El segundo día fue igual. El tercero también. El 18 de abril, jueves por la mañana, todo cambió. Eran las 9:40 de la mañana cuando la excavadora, operada por un trabajador llamado Miguel Ángel Soto, sintió que la máquina golpeaba algo sólido. No era roca. El sonido era diferente, metálico. Miguel detuvo la máquina y bajó para investigar. Lo que vio lo hizo retroceder varios pasos y gritar por ayuda. Parcialmente expuesta en la arena y tierra removida, había una lámina de metal azul. Pintura descolorida por el tiempo pero inconfundible. Miguel había trabajado en construcción de carreteras durante 15 años. Había visto de todo, pero algo en la forma de ese metal, en cómo estaba enterrado ahí, tan profundo, le erizó la piel. Llamó a su supervisor. El supervisor llamó a Daniel Chávez. Daniel bajó al pozo de excavación y examinó el hallazgo. No tocaron nada más. Daniel inmediatamente detuvo todos los trabajos en ese sector y llamó a las autoridades. A las 11 de la mañana, la Fiscalía General del Estado de Sonora había enviado un equipo de investigación. A las 2 de la tarde había una carpa forense instalada y especialistas comenzando una excavación cuidadosa. A las 4 de la tarde ya no había dudas sobre lo que habían encontrado. Era un vehículo, una camioneta, enterrada aproximadamente a 1,5 metros de profundidad, directamente debajo de lo que había sido el carril de alta velocidad de la carretera federal 15 durante 32 años. La parte superior estaba aplastada por el peso del tiempo y las toneladas de tierra y asfalto. Pero la estructura era reconocible y cuando limpiaron suficiente tierra para ver las placas, el corazón de Daniel se detuvo. Placas de la Ciudad de México, parcialmente corroídas, pero legibles. Los números coincidían con los registros que Daniel buscó frenéticamente en su teléfono. Era la Ford Bronco azul de 1989. El vehículo en el que Roberto Maldonado, Patricia Vega, Andrés Fuentes y Carmen Ortiz habían desaparecido en agosto de 1992. La noticia se propagó como fuego en el desierto. Para el anochecer, había equipos de noticias de todo el país en el lugar. Las redes sociales explotaron con teorías, preguntas, especulaciones.
Las familias de los desaparecidos, ahora ancianas, fueron contactadas por reporteros. Algunos familiares habían muerto sin saber qué había pasado con sus seres queridos. Los que quedaban vivos enfrentaban una mezcla de alivio y horror. Finalmente habría respuestas, pero esas respuestas vendrían acompañadas de imágenes que nunca podrían borrar de sus mentes. La excavación completa del vehículo tomó 3 días. Trabajaron con cuidado arqueológico, documentando cada centímetro, cada objeto, cada detalle. Lo que encontraron dentro de la Bronco fue tanto esclarecedor como aterrador. Había restos humanos, 4 conjuntos de restos, en varias etapas de preservación debido a las condiciones del suelo desértico. Los análisis preliminares de ADN confirmarían después lo que todos ya sabían. Eran Roberto, Patricia, Andrés y Carmen. Pero lo más perturbador no eran los restos. Era la posición en la que fueron encontrados. Los 4 estaban dentro del vehículo, pero no en las posiciones que esperarías de un accidente. Estaban en la parte trasera de la camioneta, los cuerpos apiñados de una manera que sugería que habían sido colocados ahí. Las puertas del vehículo estaban cerradas desde el exterior. Y había algo más. Algo que helaba la sangre y que cambiaría completamente la dirección de la investigación. En el piso de la Bronco, preservado milagrosamente por las condiciones secas del desierto, había un cuaderno de espiral con tapas de plástico negro, el tipo que se usaba en los años 90. Las páginas estaban manchadas, algunas ilegibles, pero muchas se habían conservado. Y en esas páginas había escritura. La letra era femenina, apretada, desesperada en algunos lugares. Era el diario de Patricia Vega y contenía las últimas horas de vida de los 4 desaparecidos, escritas con la caligrafía temblorosa de alguien que sabía que iba a morir. El forense principal en la escena, la doctora Gabriela Mendoza, fue quien encontró el cuaderno. Lo sostuvo con manos enguantadas, sintiendo el peso de 32 años de misterio en sus palmas. Sabía que lo que estaba escrito ahí cambiaría todo. Sabía que las familias merecían la verdad, pero también sabía que esa verdad sería más dolorosa de lo que habían imaginado durante 3 décadas de incertidumbre. El cuaderno fue trasladado inmediatamente a un laboratorio forense especializado en Ciudad Obregón. Fotografiaron cada página, analizaron la tinta, confirmaron que la escritura correspondía a muestras de la letra de Patricia Vega obtenidas de documentos previos. No había duda de su autenticidad, y entonces comenzaron a leer lo que Patricia había escrito en sus últimas horas de vida. La primera entrada estaba fechada, sábado 16 de agosto, 9:30 de la noche. Comenzaba de manera casi casual, como si Patricia no comprendiera todavía la gravedad de su situación. Escribió que después de pasar por la gasolinera, habían conducido sin problemas durante aproximadamente 1 hora. El sol se estaba poniendo, pintando el desierto de naranjas y rojos intensos. Patricia había tomado fotografías. Andrés y Carmen cantaban canciones en el asiento trasero. Roberto estaba relajado, sonriente. Entonces, alrededor de las 6:30, vieron luces intermitentes detrás de ellos. Luces rojas y azules. Una patrulla. Roberto redujo la velocidad y se orilló. Patricia escribió que se sintieron confundidos porque no habían cometido ninguna infracción. No iban a exceso de velocidad. Todo estaba en orden con el vehículo. Pero Roberto dijo que no había problema, que solo mostrarían los papeles y seguirían su camino. 2 hombres se bajaron de la patrulla. Vestían uniformes que parecían oficiales. Uno era alto y delgado, de unos 40 años. El otro era más joven, robusto, con bigote espeso. Caminaron hacia la Bronco con linternas en las manos.
Roberto bajó la ventanilla. El oficial alto pidió licencia y papeles del vehículo. Roberto los entregó. El oficial los revisó con su linterna, asintiendo lentamente. Entonces dijo algo que hizo que el estómago de Patricia se revolviera. Necesitaban revisar el vehículo. Había reportes de contrabando en la zona. Patricia escribió que Roberto protestó educadamente. Explicó que eran ingenieros trabajando en un proyecto de gobierno, que no llevaban nada ilegal. Mostró sus identificaciones oficiales, pero los oficiales insistieron. Dijeron que era procedimiento de rutina. Si no tenían nada que ocultar, la revisión tomaría solo unos minutos. El tono era cortés, pero firme. Roberto, Patricia, Andrés y Carmen bajaron del vehículo. Lo que sucedió después fue rápido y violento. El oficial más joven sacó un arma. El alto también. Les ordenaron poner las manos en la cabeza. Patricia escribió que su mente no podía procesar lo que estaba pasando. Pensó que era un malentendido, que si mantenían la calma, todo se resolvería. Roberto trató de razonar con ellos. Preguntó qué querían, si era dinero tenían efectivo. El oficial alto golpeó a Roberto en el estómago con la culata de su pistola. Roberto cayó al suelo. Los forzaron a subir a la parte trasera de la Bronco. Los cuatro, apretados en el espacio de carga, les amarraron las manos con cinta adhesiva. El oficial joven conducía la Bronco. El alto lo seguía en la patrulla. Patricia escribió que condujeron por aproximadamente 20 minutos fuera de la carretera principal, adentrándose en el desierto por un camino de terracería que parecía no llevar a ninguna parte. Luego se detuvieron. Los hicieron bajar. En medio de la oscuridad del desierto, con solo las luces de los vehículos iluminando el vacío, los cuatro se arrodillaron en la arena. Patricia escribió que estaba temblando incontrolablemente. Carmen lloraba. Andrés rezaba en voz baja. Roberto seguía tratando de negociar, de entender qué querían estos hombres. Entonces vieron las palas. Los dos hombres comenzaron a cavar. No un agujero grande, sino una zanja del largo y ancho de la Bronco. Mientras cavaban, el oficial alto explicó con voz monótona y casual que esta era una operación que habían perfeccionado, que la carretera iba a ser repavimentada pronto, que nadie los encontraría nunca, que habían tenido mala suerte al pasar por ese tramo en ese momento específico. Patricia escribió cada palabra con letra cada vez más temblorosa. Escribió que Roberto preguntó por qué habían hecho. El oficial alto se rió. Dijo que no habían hecho nada. Simplemente estaban en el lugar equivocado cuando necesitaban probar un punto. Alguien los había contratado para enviar un mensaje. El mensaje era simple. Esta carretera tiene dueños. Patricia escribió que no entendió a qué se refería. Todavía no lo entendía. Cuando terminaron de cavar, forzaron a los cuatro a volver a la parte trasera de la Bronco. Les dieron agua, les dijeron que lo sentían, que no era personal. Luego cerraron las puertas. Patricia escribió que escuchó el sonido de cadenas siendo envueltas alrededor de las manijas. Escuchó el motor de algo más grande, una excavadora o retroexcavadora. Escuchó cómo empujaban la Bronco hacia la zanja. La última entrada del cuaderno está fechada. Domingo 17 de agosto, hora desconocida. La letra de Patricia era casi ilegible. Escribió que habían estado encerrados en la oscuridad durante horas, que habían gritado hasta quedarse sin voz, que el aire se estaba volviendo irrespirable, que Roberto había logrado liberar sus manos y las de los demás, pero las puertas no se abrían, que escuchaban máquinas arriba, que sabían que los estaban enterrando. Patricia escribió sus últimas palabras para su madre, para su hermana. Pidió perdón por las vacaciones que nunca tomarían juntas. Escribió el nombre de Roberto una última vez. Entonces, la escritura se detuvo. Las últimas páginas del cuaderno estaban en blanco. La investigación que siguió al descubrimiento fue exhaustiva.
se exhumaron registros de la construcción y repavimentación de la carretera en 1992. Se encontró que una empresa subcontratista había trabajado en ese tramo específico apenas 3 semanas después de la desaparición. El dueño de esa empresa había sido asesinado en 1998 en un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Los registros de personal se habían perdido. Héctor Villarreal, el comandante retirado que había trabajado el caso original, fue contactado. Tenía 77 años y vivía en Hermosillo. Cuando le contaron sobre el hallazgo, lloró. Dijo que siempre supo que estaban muertos, pero nunca imaginó que habían estado tan cerca todo el tiempo, que había conducido sobre ellos cientos de veces durante su búsqueda. Las familias recibieron los restos para finalmente darles sepultura. 32 años de preguntas habían sido respondidas, pero surgieron nuevas interrogantes. ¿Quién había ordenado esos asesinatos? ¿Por qué? ¿Qué mensajes se suponía que enviaban? Esas respuestas probablemente nunca llegarían. Los responsables directos probablemente estaban muertos. Los que dieron las órdenes permanecían en las sombras. La carretera Federal 15 sigue operando. El tramo donde fueron encontrados está marcado ahora con una placa conmemorativa. Miles de personas pasan por ahí cada día, la mayoría sin saber la historia enterrada bajo el asfalto. Pero los que conocen la verdad conducen ese tramo un poco más despacio. Miran hacia el desierto y piensan en cuántos otros secretos permanecen ocultos bajo la tierra seca de Sonora. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla, compártela. Suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque seguiremos destapando verdades que estuvieron enterradas durante décadas. Y déjanos en los comentarios. ¿Crees que algún día se sabrá quién ordenó estos asesinatos? ¿Cuántos casos más permanecen sin resolver en las carreteras de México? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo tome. Hasta el próximo misterio.